civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 6 de noviembre de 2014, dándole la cordial bienvenida al doctor José Carlos Melesio Velasco. Acabas de regresar de Chile. Así es. Mira, y cómo además se acomoda para que nos hables de un tema que además, desde que lo mencionaste, el latinoamericanismo, nuestro verdadero hogar. Ajá. Y pedirte entonces que nos hables un poco de qué es América Latina, qué es México en América Latina, y bueno, si hay esta síntesis, hablar de la situación actual. Claro. Oye, es una capacidad de síntesis que... Vamos a tratar de hacerlo, y además primero saludar a los compañeros que nos están viendo y agradecerte la invitación. Por supuesto, siempre es un placer estar contigo. Gracias. Y bueno, para empezar vamos a definir esta cosa que se llama América Latina, ¿no? Sí. Hay una discusión todavía hoy en día, si llamarle América Latina, si llamarle Amerindia, si llamarle, no sé, de otra manera, ¿no? Como sus nombres originales, ¿no? Mesoamérica, el mundo inca o lo que sea, Sí. Porque es una región que se puede caracterizar genéricamente como donde confluyen tres civilizaciones, que es la civilización mesoamericana, la civilización inca, con todas las culturas que esto implica, y la civilización occidental a partir del inicio de la globalización en el siglo, pongámosle 15-16, con la conquista. La primera forma de globalización tuvo una cara muy fea, fue muy sangrienta, y es la conquista, ¿sí? Y es la América conquistada por fundamentalmente España y Portugal. A esto nos referimos cuando hablamos de América Latina, porque es la que finalmente impone como lengua dominante el español y el portugués, Sí. ¿sí? En toda esta región, y tenemos una gran similitud, digamos, en una serie de valores socioculturales y demás que nos permiten entendernos muy fácilmente, ¿no? Y es una región cultural que no se ha pensado solamente desde ahora, ¿no? Ya desde los grandes libertadores como Simón Bolívar, por ejemplo, desde el siglo XIX quería ser la Gran Colombia. La Gran Colombia, que es precisamente una nación que reuniera el virreinato de la Nueva España, que incluía la Capitanía General de Cuba y la Capitanía General de Guatemala, el virreinato de Nueva Granada, que está donde está ahora Colombia, y claro, la Capitanía General de Caracas, y la Audiencia de Quito, que soy Ecuador, y al sur el virreinato del Perú, que incluía Perú y Chile, ¿sí? Y en el sur, más al sur también, o igual del sur, el virreinato del Río de la Plata, que es lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay. Hasta allá llegó la influencia de los españoles. Claro. Y Brasil, que es la influencia de los portugueses, sí. Y bueno, las islitas que quedaron también de las Guayanas francesas, holandesas y inglesas. La Guayana holandesa, que ya se independizaron, ya tienen un nombre diferente, pero la parte más importante es la América conquistada, es la América India, verdaderamente, ¿no? La América India de las civilizaciones mesoamericanas e incas, fundamentalmente, ¿no? América del Norte, recordemos, fue conquistado por los ingleses, y es otra lógica, otra historia. No entraría a esta lógica de América Latina, y tenemos muchas similitudes culturales, y es yo diría una macroregión cultural, que constantemente las potencias mundiales se han empeñado en
evitar que se unan, ¿sí?, para hacer una gran nación, ¿no?, romper las fronteras de toda América Latina para hacer una gran nación, que era lo que quería Bolívar, por ejemplo. El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, nos habla de los últimos días de Simón Bolívar y cómo muere finalmente en Venezuela, ¿sí? Y era cómo la idea bolivariana empezó a acabarse por mezquindades de sus propios viejos aliados, ¿sí? Y bueno, esta unidad no se ha hecho desde el siglo XIX porque ha sido provocada por las mezquindades de las oligarquías locales y también por las grandes potencias que ven una amenaza si se formara un gran bloque de este tamaño, ¿no?, como territorios, ¿no? Hay diferentes momentos, ¿no?, diferentes momentos de la historia de América Latina. Ha sido un lugar muy golpeado por las potencias imperiales mundiales. Siempre han echado el ojo a América Latina. Los ingleses, recordemos las Islas Malvinas, y agarrando pedacitos de América Latina, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, adueñándose de sus recursos, de los recursos naturales, porque los requerían para su industria y demás, ¿no? Como lo que está pasando en Amazonia. Claro, deforestando todo, deshaciendo todo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, de alguna manera hay personajes importantes que sí han dado a América Latina una visión muy interesante, ¿no?, muy de unificación. Por ejemplo, uno de los grandes latinoamericanistas, si no es que el más grande, por supuesto, es Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. Sí, su nación era América Latina y el mundo, porque también peleó en el Congo, ¿sí? Pero él hizo luchas sociales en Guatemala, fue donde se inició fundamentalmente, después en Cuba y finalmente en Bolivia, donde murió asesinado y demás. Y bueno, es toda una unidad cultural que, si verdaderamente se convierte en una nación, tiene una potencialidad verdaderamente increíble, ¿sí?, para rebasar esta etapa que estamos viviendo hoy, de esta etapa de la globalización, de la formación de mercados comunes, de acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, rebasarla y hacer una gran nación que se llama América Latina. Esa sería la utopía. Siempre ha habido intentos, siempre ha habido ciertos intentos en diferentes épocas, pero pues han fracasado, ¿no?, de alguna manera. Yo me acuerdo, uno de los primeros grandes intentos, por ejemplo, que hubo, fue posterior a la Revolución Cubana de 1959, donde América Latina, en general, la mayor parte de las naciones se muestran simpatizantes de lo que había pasado en Cuba, una guerra antiimperialista contra Estados Unidos, ¿sí? La primera independencia verdaderamente de Cuba, porque Cuba nunca se independizó de España, simplemente cambió de dueño. Estados Unidos saca a los españoles en 1898, 1900, ¿sí?, y se adueña de Cuba, simplemente, ¿no? Con la enmienda Platt en 1916 la convierte en un estado libre y asociado, que quién sabe qué querrá decir, pero nunca una nación independiente. Hay intentos de Martí, José Martí y demás, de independizar Cuba, pero todos fracasan, hasta que llegó el comandante Castro, ¿no? Ahí ya por primera vez, ahora sí podemos hablar de una Cuba libre, ¿sí? Y tuvo un impacto muy grande en América Latina esta revolución, pero también en Estados Unidos. Y Estados Unidos provoca que los movimientos sociales, o que la buena parte de las sociedades en América Latina, ¿sí?, al mostrar grandes simpatías por la revolución cubana, imponga dictaduras militares en casi todos los países de América Latina, ¿no? Y fue una historia muy negra, muy fea, de finales de los 50. Uno de los primeros golpes de Estado fue contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Después siguió el 64 Brasil, bueno,
prácticamente todos los gobiernos de América Latina, Argentina, Colombia, uno de los pocos países que no tenía dictadura militar, Chile, en 1970 gana una coalición de izquierda la presidencia de la República y empieza a tomar medidas nacionalistas, ¿sí? Y esto provoca el enojo de los norteamericanos y apoyan un golpe militar, el primero que se da en Chile, en 1973, contra el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Sí. Y esto nos da una visión, o nos explica por qué nunca nos hemos podido unir como una gran nación, como grandes hermanos, ¿sí? Y bueno, México, ¿dónde está colocado en este lugar, ¿no? México es un lugar muy especial el que tiene, porque como ya lo decía don Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, somos la primera frontera, los primeros que hemos recibido las agresiones norteamericanas es México, ya nos robaron más de la mitad del territorio nacional, probablemente, yo lo digo como hipótesis, una hipótesis muy probable, toda la violencia que estamos viviendo hoy en día, yo creo que en buena medida es provocada por Estados Unidos, ¿sí? Nos obliga, por ejemplo, a nosotros a controlar las fronteras para que no se exporten drogas, pero ellos no ponen control en sus fronteras para exportar armas a México, ¿sí? Y arma, su sueño dorado es que nos agarremos los mexicanos a balazos todos, que nos muramos todos, para después que se adueñen de toda la riqueza de nuestra nación, pero ya sin esa fauna nociva que se llaman mexicanos, ¿sí? Definitivamente, porque México siempre ha sido un lugar muy importante en América Latina, fue la primera colonia, bueno, después de las colonias del Caribe, ¿sí? Pero de la América continental fue la primera colonia, ¿sí? Y fue probablemente la más importante y la más rica, entre otras cosas porque es la más cercana a España, digo, en términos de distancia, ¿sí? Y en aquellos tiempos las distancias contaban. Viajar en una empresa que te podía costar la vida y era muy costoso, y con esas tecnologías era muy complicado. Realmente México era la colonia más cercana de América, ¿no? Y además estaba rica en oro y plata México y demás. Y bueno, era una de las más importantes y se intentaba que desde aquí se controlaban todas las demás colonias. Era la capital de las colonias, digamos, de España, ¿no? En América. Y bueno, siempre ha tenido un papel muy importante. En el siglo XX tuvo una influencia ideológica México muy grande por la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana impactó mucho en América Latina, impactó en los campesinos, en la reforma agraria, en las ideas de justicia, etcétera, etcétera. Pero después, bueno, de ahí la Revolución Mexicana y demás, yo creo que tiene una influencia importante para llevar los populismos en América Latina, ¿no? Eso habría que verlo, pero yo veo muchas coincidencias ahí, ¿no? Y México se convierte entonces en una suerte de gran metrópoli de América Latina ya en el siglo XX, ¿sí? Ahora, México fue considerado como el hermano mayor durante un lapso importante. Así es. Había un gran respeto por México. Así es. Que ya no es actual. No, ya no. Bueno, así es una parte de lo que hemos venido hablar de lo que vamos a ver, por supuesto, ¿no? México era un lugar muy importante, sobre todo por la política exterior mexicana, que era una política exterior que apelaba a principios, ¿se acuerdan? Solución pacífica de los conflictos, igualdad jurídica de las naciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Que le daba una calidad ética muy grande, que era una política exterior muy sabia, hasta eso, ¿no? Porque ante Estados Unidos, México, la desigualdad entre las dos naciones es muy grande. Entonces no nos vamos a pelear con ellos porque, pues digo, es una desigualdad brutal. Claro. Pero entonces podemos apelar a la ética. Y a la ética sobre todo, ¿no?
Y México, gracias a su política exterior, lo tuvo, ¿sí? Era el país en donde buena parte de habitantes de América Latina venían a estudiar, venían a trabajar, también venían de paso para ir a Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y en los años 70 México se convierte ahora sí que en la capital de América Latina. Hubo golpes de Estado, finalmente el de Chile en 1973, pero previamente en Argentina y Uruguay, en Colombia, en muchos lugares había gobiernos militares, y México abrió las puertas a los perseguidos políticos de esas naciones, y llegó una gran cantidad de migración de pobladores de toda América Latina, básicamente chilenos, argentinos, uruguayos y colombianos. Pero también vinieron ecuatorianos, peruanos, una buena cantidad de peruanos y bolivianos, ¿no? Todos ellos llegaron aquí a México y contribuyeron mucho en la década de los 70s a crear un ambiente latinoamericanista, ¿no? Nos conocíamos muchas costumbres, promovieron la unidad de todos los pueblos de América Latina de una manera práctica y muy interesante, ¿sí? Y pasó esto en los 70s en México, ¿no? Por la migración política de refugiados políticos de toda América Latina hacia México, ¿sí? Y bueno, la política exterior mexicana, que tenía gran cercanía. México nunca rompió relaciones con Cuba ni con la Unión Soviética, y fue el primero que hizo relaciones con China comunista, con la China de Mao Zedong, ¿sí? Y México se convierte así en un lugar importante en toda América Latina. De hecho, se convierte no solo en el centro de la intelectualidad de América Latina, sino también el centro político y el centro teórico, el centro de las discusiones de toda América Latina, de cuál es el futuro de América Latina, ¿sí? Porque hay una política global propuesta por la ONU, ¿cómo se va a aplicar en América Latina, ¿no? Me explico. En 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas, sí, cuyo objetivo fundamental es preservar la paz mundial, ¿sí? Y para este objetivo, por primera vez, estoy hablando porque pasó algo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial pasó algo que no se había esperado, que es que ganara la Unión Soviética. Ganó la guerra la Unión Soviética. Cuando los aliados entran a Normandía y tratan ya de tomar Europa, el frente occidental que le llamaban, es porque los rusos ya estaban entrando a Berlín, ya habían ganado la guerra se decidió en el sitio de Stalingrado, una de las batallas más cruentas que ha habido en la humanidad. Pero bueno, la ONU se crea en este contexto, lo que poco tiempo después fue la Guerra Fría, entre un bloque socialista y un bloque capitalista. Un bloque socialista, digamos, hegemonizado por la Unión Soviética, y el capitalista por Estados Unidos claramente, y Guerra Fría porque nunca se enfrentaron directamente, sino a través de terceros países, fundamentalmente en la Guerra de Liberación Nacional, las guerras de independencia, pues, de Asia y de África. Pero bueno, en estas condiciones se crea la ONU y surge una cosa novedosa, que es la lucha contra la pobreza. Así como la ONU va a preservar la paz mundial, o va a tratar de preservar la paz mundial, y la pobreza genera violencia, hay que darle remedio a la pobreza, ¿sí? Y crea varias comisiones: Comisión Económica para África, Comisión Económica para Asia y Comisión Económica para América Latina, o CEPAL, que finalmente fue la más importante. Y además prevalece la CEPAL. Todavía existe. Aquí en Chile, yo acabo de estar ahí en sus instalaciones y demás. Pero bueno, la CEPAL fue la que mejores resultados dio, y dio toda una aportación teórica a las ciencias sociales conocida como la teoría del desarrollo de la CEPAL, ¿sí? Empieza con el informe Previch de 1948, el informe del
director de esta comisión en aquellos tiempos, un argentino me parece que era Raúl Prebisch, pero pues, claro, había gente de todos los mundos, hasta mexicanos había, me parece que estaba ahí Jesús Silva Herzog, el único de a de veras. El padre. Sí, el abuelo. El abuelo. Los demás son burdas falsificaciones, ¿no? Hasta el nombre Don Jesús, claro. Pero el original, el único que ha habido, don Jesús Silva Herzog, y también Miguel de Once, que bueno, una serie de estudiosos, ¿no? Sí. Que dan como resultado, no puedo hacerlo en media hora ni mucho menos, la teoría del desarrollo de la CEPAL, la concepción del sistema centro-periferia y la industrialización como vía para solucionar los problemas de la pobreza, ¿sí? Y surge esta teoría a principios de los años 50, finales de los 40, y empieza a ser criticada. Y empieza a decir, no, es que la cuestión no es técnica, no es que los beneficios del progreso técnico se queden en el centro de los países centrales y menos en la periferia, sino el problema es el imperialismo, nos tienen con relaciones imperiales, nos imponen cosas, nos roban cosas, nos meten dictaduras militares, etcétera, etcétera, o la teoría de la marginalidad o la teoría del subdesarrollo, etcétera, 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 una serie de teorías. Pero lo que quiero sobresaltar en esta cuestión es que estos son los años 60, sobre todo los años 60, se une todos y una buena cantidad de intelectuales en América Latina en la discusión de los problemas sociales de toda esta región, ¿sí? Y siempre se está pensando en una unificación de América Latina, un mercado común latinoamericano. Pero ¿es esa idea o ya podemos olvidar esa idea? Sí y no. Por ejemplo, desde los años 60 primero empiezan a crearse el mercado común centroamericano, por ejemplo, después el mercado común sudamericano, y después unir todos estos mercados comunes y hacer un gran mercado común en América Latina. Pero por diferentes razones nunca se ha podido hacer, ¿sí? Diferentes razones en las cuales en la última intento y demás México ha tenido mucha culpa, ¿eh? Porque México cambió radicalmente sus políticas, que es la tercera parte de la plática, ¿no? Entonces siempre se está discutiendo la idea de cómo hacer de esta que llamamos América Latina una gran nación o una gran región común, con rasgos comunes y con economías más relacionadas entre sí, ¿sí? Y ha habido grandes discusiones, hay no libros, bibliotecas sobre ese tema, el tema de las uniones, ¿no? De hecho, Bela Balaza escribe un muy interesante libro que se llama Una teoría general de la integración económica, ¿sí? Y es muy interesante, y es libro de esta época, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Bueno, Estados Unidos evita a toda costa que se den con mayor intensidad las políticas económicas, las políticas sociales para llevar adelante una unificación latinoamericana, imponiendo dictaduras militares en toda América Latina, ¿sí? Y defendiendo sus intereses a toda costa, ¿sí? Ahora, México se convierte en el centro de América Latina. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo estudié en los años 70, ¿sí?, del siglo XX, vamos, yo tenía la fortuna de tener los mejores maestros de América Latina. Sí, fueron mis maestros. Sí. La intelectualidad más importante de América Latina estaba aquí: René Zabaleta, Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola, Zabaleta, Bolívar Echeverría, bueno, un montón de intelectuales, que además me tocó también a mí estudiar con la colita de los refugiados de la Guerra Civil Española, Adolfo Sánchez Vázquez, Wenceslao Roses, Ricardo Torres Gaitán, en fin, y se formó un ambiente latinoamericanista muy interesante, ¿no? En donde desde México y los mexicanos y los apoyábamos, hacíamos manifestaciones y demás para apoyar a los diversos movimientos sociales emancipadores en América Latina,
E incluso las conferencias y hasta la música, ¿no? Pasamos de oír a los Beatles y los Rolling Stones a Calchaquí, Inti Limani, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, como parte de la vida cotidiana de los jóvenes. Y era tal la unión cultural que sinceramente hasta la fecha, yo soy mexicano, nací en México, tengo esa nacionalidad, no me arrepiento, pero tampoco tengo la culpa, ¿sí? A uno no le preguntan dónde quiere nacer, pero si a mí me dicen guatemalteco, beliceño, colombiano, boliviano, argentino, chileno, venezolano, yo soy eso, yo sí lo siento de corazón, conozco las culturas de esos países, conozco la historia de esos países, y yo soy de eso, yo sí soy de todos lados, ¿sí? Y eso me parece que hay que promover y que se está perdiendo, y desgraciadamente México lo perdió, y esta sería la tercera parte, ¿sí? Desde que llegó el neoliberalismo, particularmente a partir de 1983 en adelante, cuando México decide, de una manera exótica, aliarse con el norte y no con el sur. Eso se discutía en los años 90, me acuerdo a principios de los años 90, cuando se discutía precisamente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLACAN, ¿sí? Con Estados Unidos y con Canadá, ¿sí? Que además en la teoría de integración económica es un absurdo muy grande, ¿no? Es decir, es como si yo quisiera unirme con Carlos Slim. Carlos Slim puede poner 1 millón de trabajadores, puede poner una flota de camiones o una fábrica de camiones si quieres, puede hacer todo eso, y yo que puedo poner pues mi sombrerito y mi Volkswagen y mi trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a quedar yo aliado? O sea, voy a ser un socio de alguien tan desigualmente rico. Es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Cómo México se va a unir con Estados Unidos y Canadá si la diferencia es abismal entre nuestras naciones? John Sachs Fernández hace años hacía el cálculo de que México aproximadamente es 300 veces más pobre que Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos en términos económicos es 300 Méxicos, ¿sí? Entonces es muy difícil hacer alianzas de esta manera, ¿no? Es un problema que Europa lo ha visto, y para resolverlo ponen un impuesto europeo que se lo regalan a los países más atrasados para hacer precisamente una Unión Europea más equitativa. Solo puede hacerse uniones europeas entre países más o menos iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, lo más lógico es que nos hubiéramos unido a Sudamérica, ¿sí? Y no lo hicimos, se fueron para el norte con la idea de Salinas de Gortari, de que si tú te llevas con ricos, te vas a volver rico. Si tú te llevas con pobres, te vas a volver pobre. Oye, Carlos, esta parte del neoliberalismo, sí, que además sabemos que es una política que nos llegó del Banco Mundial, y del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo se lo manejan los norteamericanos? Que son los que manejan exactamente estas políticas que se van posicionando en los estados, en los países. ¿Y cómo ha sido tan determinante el neoliberalismo? Sobre todo porque México la adopta en la época de Miguel de la Madrid. Así es. En ese periodo es cuando se rompe con el nacionalismo que teníamos. Sí. Y entonces entra a este proceso de neoliberalismo. Y lógicamente cambian las circunstancias de México, claro, respecto de América Latina. Totalmente cambia, ¿no? Porque vimos hacia el norte y ya no hacia el sur. Y empezamos a hacer, ahora sí, antes se decía, Estados Unidos decía que era nuestro patio trasero, que nosotros éramos el patio, su patio trasero, ¿sí? Y con el neoliberalismo y demás, ya asumimos que somos el patio trasero y estamos cuidando a Estados Unidos su patio trasero, por supuesto. Por ejemplo, le impone visado a una serie de países, o le pone una serie de limitantes a los latinoamericanos para que lleguen acá. Antes era libre, ahora ya no, ¿sí? Sí. Y además, bueno, el colmo fue cuando
esta gran bestia que fue presidente, Vicente Fox, fue a giras en Sudamérica, ¿sí? Y bueno, casi rompe relaciones con el Chile de Michelle Bachelet, creo que estaba, con la Argentina de Kirchner, bueno, casi se pelea con Lula da Silva, y no digamos con Evo Morales, ¿sí? Y bueno, es el famoso come si te vas con Cuba, ¿no? Sí, casi rompemos relaciones con América Latina y con mi general, ¿cómo se llama? Hugo, no, el de Venezuela, el que se acaba de morir. Hugo Chávez, sí. Hugo Chávez, perdón. Sí, Hugo Chávez. Hugo Chávez, bueno, se pelearon bastante, ¿no? Y México se alejó de América Latina de una manera que da vergüenza. A mí como mexicano me da vergüenza. Acabo de estar allá. Antes, cuando uno era mexicano y viendo la política exterior de México hacia allá, verdaderamente yo me sentía orgulloso de ser mexicano. Somos los aliados, los compañeros, los que ayudamos, los que estamos ahí. Ahora somos los traidores. Así es. Y tienen toda la razón, somos los que cuidamos los intereses norteamericanos allá. Y somos, da vergüenza, ¿no? La situación de México en América Latina ahorita es vergonzosa. Y esto es una tragedia a futuro, porque cada vez Estados Unidos está latinoamericanizando más, por mucha influencia mexicana y por mucha influencia de muchos otros países, ¿no? Y entonces está creciendo toda esta influencia al interior de Estados Unidos, de manera muy contradictoria, ¿no? Con problemas de racismo, con violencia civil, con una serie de elementos que, bueno, vamos a ver dónde acaba esto, ¿no? Y México también en esa lógica. Es un camino que ya no tiene marcha atrás, por lo menos hasta el momento. Yo creo que tiene marcha atrás, y la puede tener marcha atrás, ¿sí? Puede tener marcha atrás. Las políticas siempre pueden ser cambiadas, ¿sí? Y es un poco de solidaridad, nacionalismos, pero un nacionalismo universal, más que un nacionalismo cerrado y local, etcétera, 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 ¿no? Sí. Vamos a pensar como región. Oye, Carlos, somos. De verdad me tienes sorprendido en esta capacidad de síntesis. ¿Cómo en media hora hablar de este tema? Hiciste del programa de una hora, lo hiciste en media hora. Te lo aprecio muchísimo y te lo reconozco. Yo te pido que busquemos en los subsecuentes programas el retomar esto que es tan importante. Claro que sí. ¿Y qué podemos hacer como mexicanos? Mira, da tristeza. Da mucha tristeza. Da tristeza que ante los ojos de muchos países en América Latina ahora no seamos vistos con esa visión que anteriormente había. Sí, aunque hay cariño. El cariño no se pierde. Sí, tú sientes que la gente te estima y demás, hay cierto resentimiento, pero también hay mucho cariño. Quieren a México en el fondo. Sí, por ejemplo, la música mexicana la oyen como locos. Sí, una estación de radio ahí en Lautaro, en Chile, ¿sí? Y parece la charrita del cuadrante de aquí, ¿no? O sea, te soy muy agradecido en esta ocasión. Y qué bueno que estás en México y sabes que aquí está tu programa. Nos iremos viendo por acá. Dios mediante. No se vayan, porque recuerden que hoy tenemos más invitados, así es que vamos a un breve intermedio y regreso con ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Abel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen.